Bien, muy buenos días aún a todos y todas. Hace tiempo no teníamos tanta prensa en un punto de prensa, así que habla muy bien. Como no, iba a ser este día 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora y se celebra en nuestro país después de 30 años que desde esta misma ciudad capital, la ciudad de Santiago de Chile, en el año 94 se firmara la Declaración por el Desarrollo de los Medios de Comunicación y las Democracias en América Latina y el Caribe. Por cierto que nos enorgullece 30 años después estar celebrando y conmemorando nuevamente este evento mundial con una convocatoria importante a nivel internacional. Tenemos más de 2.400 personas que ya se han inscrito, se han registrado y, como ven, han estado acercándose para ser partícipes de los distintos paneles que vamos a tener, muchos encuentros de debate que ponen en el centro la importancia de la defensa y protección de la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información, para sostener y profundizar nuestras democracias. Estamos en contextos muy convulsionados, donde nuevamente tenemos que presenciar guerras, masacres, muertes, destrucción, conflictos de distinto tipo armados, el avance del crimen organizado y distintos tipos de delitos que atentan permanentemente contra los derechos de la humanidad, de mujeres, hombres, niños, niñas, de la destrucción de nuestro medio ambiente, y por lo tanto es muy relevante para nosotros que Chile abra las puertas al mundo para reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa en el enfrentar, entre otras cosas, esta crisis climática que es una triple crisis climática, como lo ha dicho la expresidenta Michelle Bachelet. Agradecemos, por cierto, muchísimo no solamente las palabras de nuestro presidente Gabriel Boric, sino que también las palabras de Audrey, nuestra directora general de la UNESCO, también las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, que pudimos escucharlo durante la ceremonia inaugural de apertura. También la presencia de activistas del mundo de la cultura que han estado desde hace mucho tiempo comprometidos con no solamente la cultura y las democracias, sino que también con el compromiso para enfrentar el cambio climático, como es Leonor Varela, Gael García Bernal y tantos periodistas, corresponsales, medios de comunicación, académicos y activistas, y también comunicadores y comunicadoras sociales de distintas partes del mundo que se han hecho presentes el día de hoy. Solamente señalar y reforzar que en este día tomamos como una muy buena noticia, pero que nos desafía a seguir avanzando, el que Chile haya subido 31 puntos en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, porque habíamos lamentado la baja sistemática de nuestro país desde el 2016. Cuando asumimos el gobierno, lo asumimos con esta mala noticia de que habíamos bajado nuevamente en el ranking de libertad de prensa, y sin embargo, después de estos 2 años, con todos los esfuerzos que hemos hecho para poder poner este tema también en el centro de la discusión, nuestro país nuevamente vuelve a subir en estos 31 puntos en este ranking. Se ha mencionado el proyecto que está hoy día en segundo trámite en el Senado para la protección de los trabajadores de las comunicaciones, no solamente los periodistas. Hemos terminado y culminado una comisión asesora contra la desinformación que busca, obviamente, regular y enfrentar este fenómeno en las plataformas digitales, para justamente también potenciar el trabajo de los medios de comunicación y el trabajo periodístico riguroso, que es el capaz de enfrentar, obviamente, este fenómeno con la verdad, ¿cierto?, respetando y cubriendo la realidad que nos azota y que es parte de nuestra vida diaria en Chile y en el mundo. Y también, evidentemente, con toda la agenda de promoción de la diversificación de los medios, como lo son también los medios no tradicionales, medios comunitarios que existen en nuestro país. Vamos a seguir trabajando en esto, y por cierto que el debate que se va a dar el día de hoy y mañana va a ser muy nutritivo, sin lugar a dudas, para justamente ver no solo lo que hemos hecho y avanzado, sino lo que queda pendiente por hacer. Canciller. Bueno, como Cancillería, la verdad estamos muy satisfechos de esta iniciativa conjunta que hemos tomado con la Secretaría General de Gobierno de convocar a esta gran reunión de prensa. Quiero agregar que en estos días Santiago ha sido la capital de las Naciones Unidas.
Contamos con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas y también de todos los directivos de todo el sistema de agencias de Naciones Unidas, incluyendo, por cierto, a la UNESCO. Y esto es un reconocimiento a la tradición multilateral de Chile, al compromiso que tiene Chile con las Naciones Unidas y con los mandatos que justamente cumple Naciones Unidas. Un compromiso con el derecho internacional, un compromiso con la solución pacífica de las controversias, un compromiso con el desarrollo, un compromiso con una mayor justicia entre el norte global y el sur global. Y justamente hay un reconocimiento muy grande de Naciones Unidas hacia la labor que está desplegando Chile en todos los ámbitos que cubre Naciones Unidas. Preguntas. Muy buenos días, ministra Camila, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Habla Francisco Artal, periodista digital de la marca de noticias Artal News. Este Día de la Libertad de Prensa, sin duda, es un hito importante y trascendental para quienes ejercemos este oficio. Realizar periodismo independiente no es fácil, más cuando los recursos faltan. Por eso quiero preguntar, ¿qué mecanismos concretos se han gestado desde el actual gobierno para salvaguardar a las y los periodistas independientes y medios de comunicación de esta misma índole? La segunda pregunta que tengo también, quiero saber cuál es la postura del gobierno con respecto al caso del periodista Daniel Lavé, sabiendo que fue condenado y que tendrá que prestar de forma mensual a supervisión por Gendarmería, a sabiendas de que hay antecedentes hasta ahora que se conocen de que el juicio tendría algunos vicios legales. Y la tercera y la última, saber sobre la Comisión de Desinformación que ha funcionado hasta ahora y saber sobre, básicamente, cuáles han sido los mecanismos que han podido salvaguardar a base de los informes y si hay alguna materia de política pública que se vaya a gestar desde el gobierno. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la pregunta y agradezco obviamente la presencia de medios independientes también en este punto. Sobre lo primero, efectivamente hay un desafío que dice relación con la promoción de un ecosistema de medios diverso y plural, compromiso que además desde la Declaración de Santiago del 94 ha sido constante en nuestro país. Recordar que en algún momento de nuestra historia los medios de comunicación fueron perseguidos, periodistas fueron torturados, asesinados, fueron censurados, los medios fueron cerrados y por eso fue tan importante la Declaración de Santiago en el año 94 justamente para poner en el centro la importancia del derecho a la libertad de prensa como forma de sostener una democracia, como forma de permitirnos abrir realidades que sin la existencia de este ejercicio de la libertad de prensa no conoceríamos. Y eso se hace además no teniendo solo uno o dos medios, sino que una diversidad de medios. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como gobierno? Es fomentar eso. No nos corresponde ni financiar medios privados por justamente el resguardo de su autonomía, pero sí abrir espacios de apoyo para su realización y desarrollo. Lo que hemos estado haciendo justamente con el fondo de medios, que es un fondo concursable, que no es para sostener medios de comunicación, pero sí para ayudar en ciertos aspectos que puedan desarrollar sus proyectos de infraestructura, por ejemplo, básica, es que hemos incorporado de manera más importante y decidida medios no solamente regionales, independientes, sino que también los medios comunitarios, que ha sido parte además de las necesidades que han estado señalados en los compromisos como la Declaración de Santiago. Nuestra legislación cuenta con una ley que reconoce a los medios comunitarios, sean canales o radios, pero no es suficiente si es que no le abrimos más espacio para poder obtener fondos para el desarrollo de sus proyectos. Otra línea son las capacitaciones, porque tenemos muchos comunicadores sociales que han demandado y solicitado instancias de alfabetización digital, pero también de comunicación en igualdad. Y por eso hemos suscrito un convenio con las Naciones Unidas, con ONU, particularmente ONU Mujeres, y que hemos permitido ya implementar, que tiene que ver con
la capacitación en la comunicación no sexista, en la comunicación con igualdad, a solicitud de los propios medios, y vamos a seguir trabajando en el reconocimiento y capacitación de esta labor. De hecho, tenemos un proceso con Cercotec de certificación, de construcción de perfil y certificación de locutores y locutores radiales, que también busca reconocer los derechos laborales que tienen estos trabajadores. Y por último, el apoyo tiene relación a propósito de los casos, ¿no? O el caso que mencionó, el proyecto, después de que conocimos el lamentable asesinato de Francisca Sandoval hace 2 años, el apoyo en torno a una iniciativa legislativa que hoy ya está en segundo trámite constitucional, que es la Ley de Protección de los Trabajadores de las Comunicaciones, y que da un mandato y exigencia de la promoción de la protección de aquellos en distintos ámbitos del Estado, o sea, por parte del Estado y también del mundo privado, para que puedan trabajar y ejercer su profesión con mayor tranquilidad, ¿no? Y no ser víctimas de agresiones de ningún tipo, tanto de funcionarios de Estado o agentes de Estado, como por parte también de la sociedad civil. Así que ese compromiso es muy importante y se materializa principalmente en el proyecto. Nosotros sabemos que la justicia, respetamos la justicia es autónoma, pero sabemos que también podemos avanzar en una legislación más moderna que mandata al Estado a establecer estándares mayores para la protección de las y los periodistas y aquellos quienes trabajan también en el ámbito de la libertad de prensa, como son los camarógrafos, fotógrafos, porque en su conjunto cumplen una labor esencial. No sé si me faltó una pregunta. El caso La B, primo independiente y desinformación. Gracias. Perdón. Sí, la comisión terminó su informe, hizo varias recomendaciones, 72 recomendaciones, más del 50% ha estado en proceso de implementación. Lo principal que ha estado en implementación y que no tiene que ver con lo legislativo dice relación con las instancias de alfabetización digital, alfabetización medial, porque hay que empoderar en primer lugar a los ciudadanos y ciudadanas en cómo enfrentar la desinformación en plataformas digitales, tener las herramientas para poder distinguirlas, para poder chequear las fuentes de información. Y también hemos iniciado ya un aspecto de los trámites legislativos que dice relación con la desinformación, o más bien la regulación que no tienen las plataformas digitales en contextos electorales en nuestro país. Los medios de comunicación tradicionales y los partidos, los candidatos tienen que informar sobre el pago de campañas políticas en contextos electorales. Sin embargo, las plataformas digitales no tienen esa obligación, ¿ah? Y eso genera un problema en la transparencia y la identificación de información que es política versus de la que no es, que hay información que es política pagada versus la que no lo es. Y por lo tanto, una de las exigencias es considerar dentro de la ley electoral en la campaña política en las plataformas digitales y también la transparencia sobre las tarifas que se cobran para que la ciudadanía tenga más resguardo en sus derechos de qué es lo que se comunica a través de las plataformas digitales y si responde a intereses político-electorales, ¿ya? Y cómo finalmente también se distinguen los cobros de unas candidaturas versus otras en las plataformas digitales, algo que no está transparentado hoy en día y que debiese transparentarse por parte de las mismas plataformas. Parte de las recomendaciones del informe avanzar en esta dirección y también de las instancias internacionales que han avanzado en esta materia, de las cuales hemos participado. Yes, thank you. I'm Lars, this is Mersat from Child Press, a news agency by children, and we're from the Netherlands. Our question is for both of you. For children, it's very hard to have access to right information and separate real news from fake. Well, the right to information is part of the UN Convention of the Rights of the Child. How can you ensure that children do have access to the right information that is important for them? And what is your role in this challenge? And what are the biggest challenges to ensure that every child has access to the important information regarding to climate change? Chances are that if more young people have access to this important information, they will take action for a better planet. Bien. Darcy, Mersat de la Youth Press Holanda preguntan, considerando que puede ser complejo para las niñeces distinguir información falsa de la verídica y que tienen el derecho a la información real según la Convención de las Naciones Unidas, ¿cómo asegurarlo? ¿Cuál es el rol del gobierno en este desafío para asegurar su acceso a la información importante? ¿Y cuáles son los desafíos de ello, especialmente en materia climática, considerando que
tener acceso a información importante permite que las personas puedan tomar mejores acciones en el resguardo del planeta. Sí. ¿Podemos responder los dos? Bueno, primero felicitarlos por esta organización. Desde Holanda, la juventud, los niños y niñas se organizan en torno al desarrollo de la libertad de prensa y el ejercicio cierto periodístico desde muy pequeños como activistas en la resguardo y protección de este derecho, pero también sobre los desafíos que son sobre todo de nuestra generación, que es cómo enfrentar a través de la educación los desafíos del cambio climático. Quiero decirles que parte de lo que ha motivado la realización en Chile de este Día Mundial de la Libertad de Prensa dice relación con cómo hacemos que este tema no sea solo un tema de adultos o temas de periodistas, sino que sea un compromiso social de todas las edades. Y por eso es tan clave que pongamos en agenda no solo las iniciativas que tenemos desde nuestro país, como el proyecto para la protección de los trabajadores de las comunicaciones, sino que también como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la UNESCO y las Naciones Unidas, que tienen grandes desafíos también en esta materia, promueven desde la educación más temprana, ¿cierto?, la alfabetización digital o la educación medial, ¿no? Porque hoy día tenemos cada vez más a nuestros niños que son nativos digitales, ¿no? Si uno los ve, ¿cierto?, ya a los 10 años probablemente, mi hija tiene 10 años, nació con un teléfono, nació con redes sociales, nació con el internet y así va a seguir siendo. Es una herramienta muy importante que da una gran oportunidad para los procesos de aprendizaje, pero también es importante que esas herramientas podamos usarlas adecuadamente, ¿no? Y por eso es tan clave dentro de las orientaciones y recomendaciones que ha tenido el informe nuestro de la Comisión Asesora de Gobierno contra la Desinformación, como el informe que ayer publicó y presentó la OCDE, junto con los 24 países que pertenecemos al Hub de Trabajo, y además las recomendaciones de la propia UNESCO sobre la desinformación en plataformas digitales, dicen relación con la necesidad de promover la alfabetización digital en todas las edades, las personas mayores como también los más pequeños, y que sea algo constante porque el desarrollo de la tecnología es muy rápido y es dinámico. Por lo tanto, tenemos que estar siempre promoviendo esa educación, cómo usar estos aparatos, cómo ocupar esta herramienta, cómo discernir, cómo hacer que no se promueva, por ejemplo, los discursos de odio que terminan afectando muchas veces a nuestros niños, niñas y adolescentes, generando alto impacto en el desarrollo de sus vidas. Por eso es una agenda que hemos asumido no solamente desde el Ministerio, sino que como Gobierno, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura y obviamente, por cierto, con la UNESCO y las Naciones Unidas para poder avanzar en esta materia. Así que felicitaciones y espero que también su ejemplo sea recogido por la cantidad de estudiantes periodistas que están presentes en este Día Mundial de distintas universidades de nuestro país. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. El presidente ha dicho que la prensa debe incomodar al poder y que lo ha incomodado en algunas ocasiones. Considerando que el mandatario ha cuestionado la cobertura mediática de diarios, de matinales y se ha criticado su relación o sus respuestas hacia la prensa, ¿cuál es la autocrítica del Ejecutivo en esta materia? ¿Cómo se puede avanzar en garantizar la libertad de prensa? Y considerando, por otra parte, otra pata de mi pregunta, considerando la crisis financiera de los medios tradicionales, ¿cómo el gobierno está actuando frente a esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero, hemos tenido una serie de encuentros importantes. El presidente, en primer lugar, evidentemente me ha tocado acompañarlo con los medios, particularmente la prensa que cubre La Moneda y además corresponsales en extranjero. El día de ayer tuvo una larga entrevista conducida por Archie, con todas las radios asociadas a Archie a nivel nacional. Y la gracia de esto no es solamente que el presidente puede contestar preguntas a distintos medios de comunicación nacionales como internacionales, sino que también da cuenta que como presidente de la República tiene que estar a disposición de responder preguntas, pero también tiene que señalar lo que sucede en países democráticos donde existe libertad de prensa, que es que la prensa incomoda al poder. Y cuando la prensa incomoda al poder es porque hay libertad de prensa. Cuando podemos decir que a lo mejor no nos gusta una línea editorial, bueno, que exista esa línea editorial que no nos gusta es parte de una democracia.
porque habla de la diversidad de formas de pensar. Y en otros países eso no existe como existe en nuestro país. O sea, que podamos expresar libremente nuestras opiniones, que podamos decir que hay coberturas que no nos satisfacen, que no nos gusta, es porque hay diversidad de posiciones. Y eso da cuenta de que su sola existencia, que puede generar en algunos malestar, crítica o valoración de otros, es que hay diversidad de medios. Y eso es muy importante, es muy importante. Entonces, el solo hecho de esa incomodidad habla de que hoy día tenemos una prensa y medios de comunicación que logran cumplir con su función y que son diversos. A última instancia, la pregunta sobre cómo apoyar más los medios, efectivamente. Miren, bueno, nosotros tenemos como Estado o como Ejecutivo, representantes de Estado, una tarea, en primer lugar, con el apoyo y fortalecimiento del canal público, un canal que hoy día prácticamente solo se autofinancia, a diferencia del resto de la experiencia a nivel mundial. Veamos la experiencia de Francia, ¿cierto?, de Inglaterra, los países de Europa, incluso Estados Unidos, los medios públicos son medios fuertes. Son medios que tienen financiamiento, incluso que donde se pagan contribuciones obligatorias por parte de los ciudadanos. En Chile eso no pasa y ahí tenemos un gran desafío y por eso el proyecto de ley que anunció el presidente que íbamos a ingresar para modernizar la estructura de gobierno corporativo, como también de financiamiento de Televisión Nacional para que pueda desarrollarse aún más. Ahora, respecto a los otros medios que dependen de la torta publicitaria, una de las cosas que nos han planteado y que está muy asociada a la regulación de plataformas digitales tiene que ver justamente con tener regulaciones más comunes y compartidas. Hoy día no existe igualdad. Las plataformas digitales son una actividad comercial muy grande, que tienen dueños, que no tienen fronteras y que no se someten a las mismas regulaciones que sí se somete la prensa tradicional en cada uno de los países. Y eso genera una desigual competencia y por lo tanto es algo que hemos ido recogiendo, que hemos estado tomando nota, hemos tenido varias reuniones sobre eso porque compartimos totalmente que así como para enfrentar el fenómeno de la desinformación tenemos que resguardar, proteger aún más a los periodistas y el ejercicio de la libertad de prensa que se da a través de los medios y eso pasa también porque no tengan esta desigualdad frente a lo que son las plataformas digitales o las redes sociales. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Recién pudimos ver, mientras el presidente exponía una manifestación por Francisca Sandoval, hecha por el director de la Señal 3 de La Victoria. Él dice que es una burla, que ellos han intentado que también el gobierno los reciba y que esperan justicia en este caso. ¿Qué le pueden responder ustedes? Sí, el caso de Francisca Sandoval fue un caso que nos conmovió y nos sigue conmoviendo desde hace 2 años, ¿no? No solo por ser una joven periodista que trabajaba en un medio independiente, además, como canal Señal 3 La Victoria, sino porque se dio en el contexto del Día Internacional de las y los Trabajadores. Y las y los periodistas son trabajadores también, ¿no? Justo además a partir de eso fue que nosotros terminamos de cerrar la propuesta de proyecto de ley para la protección de los trabajadores de las comunicaciones justamente porque entendemos que se requieren mayores estándares desde el Estado para la protección de este ejercicio. Hemos tenido muchas reuniones con la prensa independiente, los medios comunitarios, tenemos importante agenda de trabajo donde ha estado Señal 3 La Victoria en varias ocasiones. Desde el Ministerio del Interior somos querellantes por este caso y entendemos el malestar y la frustración que los propios familiares, no solamente el canal, sino que los propios familiares han manifestado públicamente dada la postergación del juicio de este caso, ¿no?, que se anunció por parte del fiscal a cargo, la Fiscalía. Y nosotros, ustedes saben, respetamos completamente la labor del Ministerio Público y su autonomía, pero entendemos también al mismo tiempo la frustración y el lamento de esta postergación, porque justamente en este contexto donde conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa no se ve como una buena señal.
Hemos acompañado ese juicio a través de la querella que Interior ha presentado, estamos muy atentos de su avance, la justicia tendrá que determinar eso, pero también es importante señalar que después de este brutal asesinato rápidamente fueron identificados y detenidos los responsables. El juicio sigue avanzando, se postergó lamentablemente esta audiencia en particular, pero los responsables del caso fueron inmediatamente identificados y eso hay que también señalarlo, ¿no? Y esperamos obviamente que termine de buena manera y el presidente ya lo ha dicho también, que van a ser recibidos por parte del Ministerio del Interior. Con nosotros ya han tenido varias instancias de trabajo con más medios, pero entendemos que la solicitud explícitamente va hacia el Ministerio del Interior y el presidente ya ha comprometido esa instancia. Buenos días, ministra. Queremos también aprovechar la instancia de hacerle otras preguntas de la contingencia nacional. Hoy es la formalización de los ex cadetes de Cobreloa detenidos por una denuncia de violación grupal. El hecho habría ocurrido en Calama el año 2021. ¿Qué reflexión se hace desde el gobierno por la tardanza en el avance de las instancias judiciales y también el hecho de que hayan podido seguir jugando en el club durante tanto tiempo pese a esta denuncia? Bueno, sin lugar a dudas ha sido un caso tremendamente doloroso, que justifica aún más el que hayamos logrado sacar adelante la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Porque cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, además de la violencia simbólica, la violencia económica, está la violencia física y la violencia sexual, que es de las más brutales y las más graves. Y eso se da en, lamentablemente, muchos espacios, más de los que quisiéramos, incluso en el ámbito deportivo. Y por lo tanto, lo que nosotros promovemos y siempre promoveremos, no solamente es tener mejor legislación para garantizar una vida libre de violencia a todos y todas, y particularmente a las mujeres, con la aprobación de esta ley, sino que promover siempre que la justicia pueda avanzar de la mejor manera posible, entendiendo su autonomía. Queremos que además en estos contextos es muy importante, y lo dice cualquier manual básico de resguardo a la perspectiva de género en los casos judiciales, es que cuidemos a las víctimas de estos casos, que no sean expuestas más allá de lo necesario y que estemos atentos y atentas evidentemente al avance de la justicia en esta materia, porque no pueden quedar impunes, Tan grave como un crimen cometido por la delincuencia organizada en nuestro país, sea narcotráfico, sea de sicariato, sea, en fin, de lo que hemos ido conociendo en materia de género y seguridad, también es muy grave cuando a las mujeres se les viola o se les violenta o se les vulnera en su integridad y su indemnidad sexual. Ministra, tengo otra pregunta respecto a otra materia. Si puede dar más detalles respecto al episodio que terminó con 45 conscriptos afectados en su salud en Putre. Uno de ellos está en riesgo de perder una de sus piernas, otro falleció. Sabemos que el Ejército abrió un sumario, que Contraloría también pidió un informe sobre lo ocurrido. ¿Pueden dar más antecedentes respecto de eso y las diligencias que se están realizando? Sí, bueno, primero, efectivamente, este es un caso delicado y que tiene hoy día el gobierno trabajando también en esta materia. La partida de Franco Vargas es algo que lamentamos y en eso queremos transmitir todo nuestro apoyo y nuestras condolencias a la familia y a todas las familias que hoy día además están preocupadas de la salud de sus hijos, que son conscriptos y que también están con estados de salud en distinto nivel. Tenemos uno más grave que tuvo una mejora y que fue trasladado a Santiago, otro que está en observación. Son alrededor de 40 situaciones. En este momento se encuentra nuestro subsecretario de las Fuerzas Armadas justamente en la región de Arica, reuniéndose con las familias. Tenemos además una acción ya interpuesta por parte de las fuerzas militares, que es un sumario para poder investigar el caso de cómo se dio los contagios y la enfermedad de estos conscriptos. Son más de 300 conscriptos, si no me equivoco, y hay 40 que están en algún grado de complicación de salud, pero fuera de riesgo,
Esperamos obviamente el avance de este sumario. Lo importante que hoy día nuestro gobierno representado por el subsecretario de las Fuerzas Armadas se encuentra en la zona, atendiendo a las familias y asegurándose que puedan estar bien cuidados todos aquellos conscriptos que se han visto contagiados. Entonces es algo que estamos acompañando, entendemos la sensibilidad del momento y vamos a estar y seguir estando con las familias de estos jóvenes. Canciller, buenas tardes ya. Sobre el caso de Ronald Ojeda, considerando la información que entregó la Fiscalía venezolana al Ministerio Público de nuestro país, ¿hay nuevos antecedentes sobre la ubicación y o captura de los responsables? ¿Y dónde están enfocados hoy los esfuerzos del gobierno en esa misma línea investigativa? Bueno, efectivamente es una información que obviamente nosotros hemos recogido. Yo lo he señalado antes. Este es un tema que está en manos del fiscal Barros, quien está llevando a cabo la investigación. Nosotros somos muy respetuosos del avance de la investigación. Ahí hay obviamente elementos de confidencialidad que son muy relevantes. Y en lo que respecta al gobierno, nosotros estamos obviamente a la espera de la información que nos puedan proveer las autoridades venezolanas. Las autoridades venezolanas tomaron un compromiso en esa materia y nosotros estamos a la espera de que podamos recibir más información sobre el caso y sobre todo respecto de los sospechosos que están siendo buscados y que podrían encontrarse en territorio venezolano. Y perdónenme, pero yo me tengo que retirar porque me está esperando una directora muy importante de Agencia de Naciones Unidas. ¿Cómo está, ministra, canciller? Canciller, necesito saber acerca de este asesinato que hubo de un turista peruano en el barrio Yungay. La Cancillería de Perú ha pedido a las autoridades chilenas que ojalá con la mayor celeridad posible puedan entregar las explicaciones y ver qué es lo que sucedió realmente con este ciudadano peruano. Quería saber si es que ya han podido tomar contacto con las autoridades en Perú y, de ser así, cuál es el tipo de ayuda que va a prestar nuestro país. Bueno, obviamente el asesinato del señor Rubén Limache es un hecho muy lamentable, muy doloroso para nosotros y obviamente estamos facilitando todos los medios para lograr una pronta aclaración, un esclarecimiento de los hechos. Las policías están investigando el tema y obviamente las autoridades peruanas están siendo informadas del avance de esa investigación. Es todo lo que podemos informar por el momento. Hay una excelente cooperación policial con el Perú y obviamente están todos los mecanismos de esa cooperación en marcha. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.